Bueno muchachos, continuamos con el mismo ejercicio 16, el 1285 de Hibbeler, ¿verdad? Ahora lo vamos a solucionar por el método de áreas. Que recordemos en qué consistía el método de áreas. Lo que nos decía a nosotros es que debemos dibujar el momento flexionante. Bueno, yo aquí me adelanté un poco, ¿verdad? Saqué toda la parte estática del sistema que ya había visto anteriormente. Adicional a eso, el diagrama de cortante, y recordemos que con respecto al diagrama de cortante podemos diseñar la curva de momento flexionante, ¿ok? Simplemente aquí hay una carga, ¿verdad? El momento externo que es horario, entonces por ende salto en la gráfica es positivo, sube y después, ¿qué pasa? Cuando el cortante es positivo es creciente y después llega a un punto máximo, momento máximo y decrece, ¿ok? Nada más que el diagrama de momento que nosotros debemos de dibujar, recordemos que habíamos dicho que zeta de A respecto de B o viceversa, lo que sea, es igual a la integral de A respecto de B de M entre E y X. ¿Ok? Simplemente la ecuación de momento que ustedes van a encontrar para todo el sistema tiene que estar dividida entre E y I. Todos los valores ven que aquí van a estar divididos entre E y I. Listo, nada más eso es todo, recordar eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Bueno, resulta ser que, ya recordando un poquito de el método de el área, ¿verdad? Es un método semigráfico, ¿verdad? No es directo. Ok, ¿qué pasa? Bueno, resulta ser que si yo quiero encontrar la deflexión del punto C, bueno, ya aquí me adelanté con varias cosas. Primero que todo, nosotros las parametrizaciones siempre tienen que salir de este extremo hacia allá, siempre. Entonces, ustedes recuerdan que nosotros habíamos calculado para la sección, cuando lo hicimos por el método de integración, para la sección 2 cortamos hacia acá. Ese corte no nos sirve. Entonces deberíamos de hacer nosotros, ¿verdad? Primero que todo, la ecuación de momento interno, ¿verdad? ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Este método de área es muy recomendable cuando nosotros tenemos unas áreas mucho sencillas de calcular en la parte de momento, como triángulos, como rectángulos. Pero ya cuando hablamos de parábolas, ¿ok? O de orden superior es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque debemos de encontrar la expresión que gobierna este sistema, ¿ok? Ese momento, ¿ok? Siempre debemos de calcular eso. Ahora, adicionalmente a eso, ahora vamos a ver más adelante que este método, así, o sea, este ejercicio haciéndolo por este método es mucho más largo, tedioso. Sin embargo, como ya hemos hecho por los otros métodos, voy a tomar ciertas cosas de insumo, ¿verdad? Para no volverlos a calcular. Cosas importantes, recordemos que el momento máximo en este punto no quiere decir que la deflexión sea máxima en este punto, ¿ok? Eso es algo importante. Que yo tenga un momento máximo acá no significa que la deflexión sea máxima en el punto. De hecho, yo acá dibujé el punto D, que es uno que está entre el punto C y el punto de momento máximo. Vean esto de acá, está entre estos dos. Este punto D es el punto, el punto máximo de deflexión, ¿ok? Eso es importante y quiero anotárselos. ¿Cuándo yo puedo asegurar que es un punto de inflexión? Bueno, o es un punto máximo o mínimo o punto de inflexión. Recuerden que los máximos y mínimos que tienen pendiente igual a cero y los puntos de inflexión también tienen pendiente igual a cero. Pero los puntos de inflexión es fácil deducirlos desde el diagrama de momento. ¿Por qué? Porque el momento va a pasar por el punto cero. El momento cero es punto de inflexión. ¿Ok? Listo. Pero en este caso no hay ningún momento cero, ¿verdad? Hasta llegar a este punto simplemente. Pero acá el punto de inflexión no existe. Simplemente vamos a tener un momento máximo. Aquí vamos a tener un punto máximo de deformación. Todo esto es cóncavo hacia arriba porque todo el momento es positivo, es feliz. ¿Ok? Listo, simplemente. Para este método, ok, ¿qué ocupamos nosotros? Primero que todo calcular. Antes de seguir con esto. Resulta ser que ninguno de los extremos está sólidamente atado o está fijo en algún punto, ¿verdad? Encontrado. Entonces voy a tener pendientes. Voy a tener una pendiente de A, ¿verdad? Una tangente de A, voy a tener una tangente de B y una tangente de C. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular las deformaciones? Recuerden que las deformaciones no son directamente asociadas a este método. Entonces, lo que debo de hacer es calcular dónde es el punto máximo de deformación. ¿Por qué debo calcular dónde es el punto máximo de deformación? Resulta ser que si yo calculo dónde es el punto máximo de deformación, ese punto tiene pendiente cero. Entonces la tangente de ese sistema viene así, digamos. En este caso yo puse que es el elemento D. Ahora bien, si yo sé que la tangente de A viene en este sentido y la tangente de D que está relacionada con el punto máximo de deflexión, yo puedo calcular
este valor de acá. Vean que este punto va a ser el soporte y este de acá. Recordemos que por notación se le conocía a esta altura la diferencia entre las tangentes en el punto A. ¿Ok? Esta es la altura que existe entre la tangente de D, que es una horizontal, y la tangente del punto A. Pero vean que esto a mí lo que me va a dar es el punto desde acá hasta acá. Si yo exagero un poquito más y el punto C, en vez de ponerlo por acá, lo ponemos un poquito más arriba, ¿verdad? Para que se aprecie mejor. Este punto C viene la cosita. Y aquí cae un toquecito. ¿Okay? En ese punto C, ¿qué pasa? Bueno, muchachos, en ese punto C, vean que este valor de acá no es esta deflexión de TA respecto de B. Entonces, ¿qué ocupamos aquí ahora nosotros? Trazar otra tangente con respecto al punto. ¿Ok? Pero ¿qué valor ocupo? Yo ocupo encontrar esta deflexión. Esta es la deflexión de C. Pero vean, que si yo tomo la deflexión en A, es un poco más grande que la deflexión en C. Entonces tengo que restarle, ¿cuál magnitud? Esta de acá. Que esta magnitud se le conoce como igual la diferencia que existe entre la tangente de C, ¿verdad? En el punto C de la altura, con respecto de D. ¿Ok? Entonces se le conoce como la diferencia entre la C respecto de D. ¿Ok? Entonces, ahora, este método, como les digo yo, por este ejercicio, hacerlo por este método es más tedioso si yo lo inicio desde cero, ¿verdad? Porque, primero que todo, debo encontrar dónde es la pendiente, dónde es la pendiente 0 en este diagrama, ¿verdad? Para con base en eso utilizarlo como referencia. Otra cosa, yo no conozco dónde la pendiente 0, porque yo sé dónde es el momento máximo, pero no sé dónde la pendiente 0. La pendiente 0 se relaciona, recuerden, con las ecuaciones de la curva elástica. Para ello, ustedes pueden encontrar la curva elástica, o llámese, para un sistema como este, tendría que ser a través del método de integración, ¿verdad? Para encontrar la curva elástica, que es lo que ocupamos nosotros para encontrar cuándo es la deflexión máxima, ¿verdad? Para este punto. Entonces resulta ser que hay que hacer el corte, ¿verdad? Entonces, siempre todo este método se maneja desde este extremo hacia acá positivo, ¿ok? Entonces todos los cortes deben de ser hacia allá. El corte que hicimos anteriormente en el por integración no nos sirve porque lo hicimos para este lado, ¿ok? X2 okay, yo siempre los cortos los hago en la sección 0,25 kip pulgada. Desde acá hacia acá voy a llamar a esto X2 y de acá es constante, que es 144 pulgadas. Esto es 6,5 kip, esto 720 kip pulgada. Y aquí tengo un momento M2 que va en ese sentido y un V que viene en ese sentido. ¿Okay? El momento M2 lo encontramos, ya yo lo calculé por acá para adelantar un poquito eso. Y el momento M2 es, porque ahorita les voy a explicar por qué el momento M2, aparte de para encontrar la curva elástica, lo ocupamos para otras cosas. 125 por 10 a la 3. X2 al cuadrado medios más 6,25 por 10 a la 3 por la diferencia entre esto y este valor sería X más 144 más 720 por 10 a la 3. Ok, yo creo que este de acá, este valor de aquí me está sobrando. Porque el momento desde este punto sería 0.25 por X medios. Ok, listo, ya puse 0.125, entonces listo, este valor de 2 me estaba sobrando. Ok, ¿por qué ocupo yo esto, muchachos? Bueno, resulta ser que el método de gráfico nosotros utilizábamos el área bajo la curva. ¿Ok? Para encontrar los ángulos, simplemente, si yo quería un ángulo entre este punto y este punto, yo utilizaba el método del área bajo la curva, entonces encontraba el área bajo la curva. ¿Por qué ocupo esta ecuación? Porque esta es la ecuación que gobierna esta curva, M2. ¿Ok? ¿Y para qué lo ocupo? Bueno, resulta ser
que si yo quiero encontrar las distancias desde A respecto de D, esta es la de A respecto de D, que es de ese punto máximo, ¿ok? Ya nosotros sabemos que la deflexión en C está dado de la distancia entre las tangentes A respecto de D menos la distancia entre las tangentes de C respecto de D. ¿Okay? Ahora, recordemos, ¿qué ocupábamos nosotros para las tangentes? Decía que la expresión de T de A respecto de D es igual a es la distancia del centroide medida desde A, ¿verdad? Por, en este caso, D menos A, o en valor absoluto, de el momento, la función de momento de X. ¿Ok? O sea que simplemente los va a dar un valor positivo. Esta es la definición. Entonces, si yo ocupo calcular el área bajo la curva, no hay problema, simplemente integramos, ¿verdad? Para esta función. Pero ahora, el centroide, ¿cómo se calculaba? ¿Ustedes recuerdan de estática eso? Que el centroide se calcula, ¿cómo? La integral de x de a entre dA. ¿Ok? Entonces, la función del momento por x de a dividido, integrado desde un punto 1 hasta un punto 2, dividido entre el área respectiva. ¿Ok? Cosas importantes. Yo ocupo averiguar, este método es un poquito más tequioso en cuanto a eso. Por ejemplo, yo voy a averiguar cuánto es la deformación que existe entre el punto A y este punto D, las tangentes, entre sus tangentes. Entonces, ¿qué ocupo encontrar? Toda esta área hasta este punto D. Este punto D, muchachos, para calcular este punto D, ustedes tuvieron que haber hecho, a través del método de integración, haber encontrado la curva elástica y haber encontrado cuándo el punto máximo. Resulta ser que eso ya lo hicimos anteriormente y tenemos un valor. Entonces, que eso ustedes lo pueden encontrar en la sección 2, ¿verdad? Del método de integración. Ustedes ya tienen la ecuación completa, entonces simplemente despejamos ahí cuando el ángulo es 0, donde es el punto. Y resulta ser que ese punto medido desde C está a 4,16, que es donde la pendiente es 0, ¿ok? 4,16 pulgadas. Entonces yo ocupo encontrar todo el área bajo la curva, ¿verdad? Perdón, todo el área bajo la curva de momento respecto a E hasta este punto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago eso, muchachos? Lo que ocupo hacer es encontrar esto de acá. ¿Ok? Bueno, esto. Para las primeras áreas, desde A hasta el punto C, ¿verdad? Que el punto C es este, donde tengo un área triangular, o esto es una área trapezoidal, es sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente, bueno, ya esta ecuación de acá espero que la hayan copiado, igual está la solución ahí abajo. Y ya les expliqué por qué ocupamos eso. De dónde salen los valores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo ocupo averiguar la diferencia que existe entre la tangente de A, ojo que la tangente de A está sobre la tangente de D. Eso hay que tener mucho cuidado de darse mil. Entonces medimos desde A. Esto es igual a x desde A a la suma de x desde A por la integral de todas las áreas. B de x de x. ¿Ok? Desde D hasta D desde A. ¿Ok? Esa sería la definición. Entonces, la definición formal. Pero en este caso yo lo podría separar de la siguiente manera. Es igual a la del triángulo, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor del triángulo, muchachos? La distancia del centro del triángulo, recuerden que se ubica a 1/3 de la base o a 2/3 de la altura, ¿verdad? El punto extremo de la altura. Entonces sería 2/3 por el área bajo la curva. ¿Cuál sería el área bajo la curva? Bueno, 2/3 de 144, ¿verdad? ¿Dónde se ubica el centroide? Por el área de ese triángulo, que sería 936, por, que sería la altura de acá hasta acá, 936 por 144 medios. ¿Ok? Esto es referente al área del triángulo, más el área del rectángulo por su centroide.
Su centroide se ubica ¿cuánto? A 144 medios. Se ubica el centroide del rectángulo, medido desde A. Vean que todo se mide desde el punto A, del punto que yo quiero encontrar, por el área bajo la curva, que sería 144 por 720. Ok, algo importante acá que me faltó, poner estos corchetes, ¿verdad? Porque todo esto va a ir dividido entre E por I. ¿Ok? Ahora, ¿qué me hace falta a mí encontrar, muchachos? Bueno, me hace falta encontrar el área bajo la curva, porque vean que es hasta el punto D, el punto D está por acá. Entonces me falta encontrar esta área bajo la curva y su centroide respectivo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ya vimos la notación que el centroide medido es igual a la integral desde x de A. Ok, para este caso, yo voy a medir cuál es el área bajo la curva de esto para encontrar el centroide desde acá hasta acá. Ok, hasta un punto en específico acá. Esto de acá va a ir desde 0, ¿verdad? Yo voy a poner mi referencia 0 hasta 4,16. 0 hasta 4,16. ¿Y qué integramos? La ecuación de momento anterior, ¿verdad? Por un diferencial de área. Y resulta ser que ese centroide, más ese centroide nos da a nosotros, cuando ustedes realizan esta operación, les va a dar 2.09 pulgadas por el área. Y el área de este sector, cuando ustedes realizan la integral, como hacían cálculo integral y diferencial, les va a dar 6.942,2. Todo esto 1 entre I. Y resulta de que la distancia que hay entre A y respecto de D es 1, esto les da a ustedes un valor de 1,205 pulgadas. Okay, este valor es valor absoluto, ¿verdad? Que es hacia abajo, eso es lo que nos está dando. Okay. Pero a esto hay que restarle la deflexión del punto C. Okay. Pero ahora sí, la deflexión del punto C, o la distancia entre tangentes, perdón, de C respecto a la tangente de D. Okay. Este ya lo vimos por acá. 1,205 pulgadas. ¿Sí? Este es un poquito más, cuesta un poquito más entender este método. Ahora, el de C respecto de D. Todos los estoy midiendo respecto de D porque D es una tangente que va horizontal, entonces puedo medir contra él. Es igual a la distancia entre D. Ok, ahora igual nos vamos para nosotros, los dos puntos. Recuerden que siempre marcamos los dos puntos. En este caso C y el punto D que está por acá, que ya lo conocíamos, ¿verdad? Que sería 4.16. Sabemos dónde está el centroide y demás, entonces sería el centroide, ¿verdad? Porque básicamente lo que voy a encontrar es, recuerden que medimos desde C. Entonces, ¿cómo se mide esto? X desde C, ¿verdad? Por D de C, M de X, de X. ¿Ok? Que en este caso sería el área bajo la curva, que hay desde C hasta D, por el centroide respectivo medido desde C. Entonces, el centroide respectivo medido desde C nos había dado a nosotros 2,09, ¿verdad? Creo que anteriormente me lo brinqué, perdón. 2,09, que me faltó, me disculpo. 2,09 por todo este valor de acá, que sería el área bajo la curva de esta sección. El área bajo la curva es de, me faltó, no está bien, 6.942,2. Y esto, aquí me faltó otra vuelta, 1 entre I por 10 a la 3 todo esto, me disculpo. Dividido entre 1 entre I. Y resulta ser que la deflexión, la distancia que hay entre las tangentes de C y D es igual a 1,169 por 10 a la menos 3 pulgadas. Ok, en el anterior metí las patas, ¿verdad? Y me faltó poner algo. La del triángulo sí lo hicimos bien, ¿verdad? Y nada más que en esta sección del área bajo la curva me faltó, que lo voy a poner por acá,
Me faltó poner la distancia que existe desde A hasta el centroide de esa área bajo la curva. ¿Cuál es esa distancia del centroide? Es 144 más 209, que es 2,09, que es la distancia que hay del centroide. Entonces vean que es medido desde A hasta este punto del centroide por su área respectiva, que es las mismas 6.942,2 por 10 a la 3. ¿Ok? Y todo esto es lo que iba en la parte anterior, pero ahora me disculpo, nada más que se me fue este término de acá multiplicar, pero ya más para estar claros con eso. Ahora, ¿cuánto es la deflexión? La deflexión del sistema, muchachos. Ahora sí, V de C es igual a la distancia que existe entre las tangentes de A respecto de B menos la tangente de C respecto de D. Y esto nos da, cuando lo metemos, nos da 1,23 pulgadas. Esto es en valor absoluto, es decir, esto en valor absoluto es 1,23, entonces la deflexión de C, formalmente hablando, sería menos 1,20 pulgadas.